como si yo les estuviese contando un cuento, pero que fue verdad. Hubo un cosmógrafo en la corte de Felipe II. Y para que no haya duda de que eso es así, tenemos a una eminencia hoy que nos trae de la mano, al otro lado del hilo telefónico, doña Elvira Roca Barea. Bien hallado, señor del Postigo, y muy bien hallado hoy especialmente don Eduardo Bataner, que nos vestimos de gala realmente para recibirle aquí, porque es un sabio de esos sabios tremendos que tenemos y que no disfrutamos todo lo que deberíamos. Buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, encantado de charlar con vosotros. Y en fin, muchas gracias por los elogios, que son una dura prueba para mi modestia. Los elogios van a venir sustanciados, aunque sea con la brevedad que requiere la radio, con un mínimo acercamiento a su currículum. Eduardo, adelante, Elvira. Bueno, el currículum de don Eduardo es espectacular, catedrático de astrofísica, experto en mecánica de fluidos, ha publicado en las revistas más prestigiosas del mundo, desde Nature, en fin, a otras más específicas de su campo de investigación. Tiene trabajos varios sobre Kepler, trabajos de divulgación como Un físico en la calle, fluidos, entropía y antropía, que es un trabajo que recomiendo porque es accesible para gente, en fin, con una cierta formación, pero no especializada. Y luego tiene obras traducidas al inglés y publicadas por Cambridge University Press, y tiene otras... Tengo que parar en algún momento, Elvira. Sí, bueno, quiero decir que está traducido al ruso, al italiano, al francés, quiere decir que es un enorme... Eduardo, científico. Es un lujo tenerle al otro lado del teléfono, de verdad, es un lujo, y para este programa mucho más, que es un programa depredador de perfiles como el suyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues adelante. Vamos a empezar a hablar de esa novela suya, Un cosmógrafo en la corte de Felipe II, que ha tenido la mala suerte de venir a aparecer en medio de esta especie de no lugar o de situación distópica en la que nos encontramos con la pandemia, pero que no debe de pasar desapercibida. No es su primera incursión en la novela, porque tiene una anterior, El astrónomo y el templario, en 2010, ¿no? En efecto, sí. Hay dos momentos muy importantes en la ciencia de España. Uno es el de Alfonso X y otro es el de Felipe II. Entonces, pues por eso esa es la razón. Pues vamos a ese segundo momento muy importante en la historia de la ciencia en España, que es el que se retrata en Un cosmógrafo en la corte de Felipe II. Ese cosmógrafo es un personaje que se llama Diego de Granada, a través del cual hacemos un recorrido, bueno, tanto geográfico como científico, y es inabarcable. No vamos a explicar todo aquello de lo que la novela trata para no destripar, pero digamos que planteémonos en que en un momento determinado este personaje es enviado a dar la vuelta al mundo con el propósito de trazar un gran mapa, un mapa que permita que cada lugar, o al menos los principales del mundo, estén rigurosamente puestos según los cálculos precisos de longitud y latitud. ¿Es así? Así es, efectivamente. Es que Felipe II pues quería gobernar su imperio, pero la verdad es que no sabía bien ni dónde estaba, ni cómo era de grande, ni qué pasaba allí. Y entonces pues tenía mucho interés en saberlo, y para ello había que confeccionar un mapa basado pues en todos los navegantes, lo que decían, pero en este caso pues con un aspecto un poco más científico, basándose en el magnetismo de la Tierra. Y esto es lo que hace entonces este Diego de Granada. Tiene que hacer un viaje alrededor del mundo con sus aparatos de medida para conseguir ese gran mapa que Felipe II estaba tan interesado, porque era la forma de gobernar adecuadamente. Al principio de su libro hay una frase que me ha gustado mucho, que dice: la ciencia española del siglo XVI es una gesta inefable de la que paradójicamente hay que hablar, porque es enormemente desconocida. Quiero decir que la inmensa mayoría de los españoles cultos, si le explicamos que Felipe II fue, por ejemplo, un hombre con una formación científica excepcional, no se lo creerían. Sí, efectivamente, pues mucha gente piensa que eso, que Felipe II, que era muy frío, que era cruel, que era ignorante, y resulta que, bueno, pues no, se puede ver que era sabio, era sensible, era una persona respetuosa,
Y eso pues quiere ponerlo de manifiesto también la novela. Tiene además este rey una característica particular, y es que fue un gran aficionado a las matemáticas. Y de hecho tuvo en su formación, cuéntenos cuál es la relación de Martínez Silicio con Felipe II. ¿Y quién era este Martínez? Bueno, la verdad es que Felipe II efectivamente tuvo una formación científica, pero él mismo confesaba que las matemáticas no habían sido lo suyo, ¿no? Es decir, que nunca entendió bien las matemáticas, él lo reconocía, sabía del poder de las matemáticas, sabía del poder de las fórmulas, pero le importaba la fórmula final porque sabía interpretarla, pero no sabía los argumentos que habían llevado a ello. La demostración matemática era algo que para él no le gustaba las matemáticas. Yo tengo una gran vinculación con Felipe II. Sin embargo, fue consciente de su importancia, y desde 1571 estableció un premio para, digamos, fomentar la investigación en aquella cosa tremenda y dificilísima que era el cálculo de la longitud, ¿no? Y hubo muchos científicos del mundo que vinieron a concursar a este premio, entre ellos Galileo Galilei. Estamos hablando de la longitud, de no medir cuánto medía la mesa. Estamos hablando de la longitud y latitud, la longitud, en sentido sí, efectivamente, geoterrestre. Sí. Pues sí, para hacer los mapas y para todo, para saber dónde estaban los navegantes o los exploradores, pues tenían que determinar la latitud de la Tierra y la longitud en que se encontraban. Claro. La latitud es muy sencilla porque basta con determinar el ángulo de elevación de la estrella polar para saber la latitud. Pero la longitud era un problema muy complicado. Si se conocía la hora se podía saber la longitud, y si se sabía la longitud se podía conocer la hora, pero no las dos cosas a la vez. Y entonces era un problema gravísimo para hacer los mapas, por ejemplo, y entonces pues efectivamente convocó un concurso. Yo creo que eso es un buen espíritu científico. Convocó un concurso para ver quién podía determinar la longitud. Lo hizo él, también lo hizo su sucesor Felipe III, y Galileo pues se presentó con un proyecto que efectivamente era aprovechando los satélites de Júpiter que le servían como reloj. Pero en fin, no ganó el concurso, y además pues había otros métodos muy ingeniosos que se presentaron por entonces. Pero en fin, sí, eso demuestra un poco el espíritu científico. Hombre, podríamos decir hoy que Felipe II se interesaba mucho más por la ciencia útil más que por la ciencia pura. Claro, lógico. Porque quería pues hacer un mapa, y también le interesaba mucho la botánica, pero como medicina, como aprovechar las plantas venidas de América y de Filipinas, pues como medicamentos. Porque no era un académico, era un gobernante, es lógico, y tenía ese sentimiento práctico de todo gobernante, ¿no? Que algunos llaman razón de Estado. En todo caso, es interesante, aquí hay muchas cosas interesantes. Primero ha nombrado a Galileo, no tenía suerte el hombre en muchas cosas, desde luego, ni hasta el final de sus días. Luego, estamos hablando de mapas. Sería bueno recordar que redondeando, hasta hacía 100 años no se podía dar la vuelta al mundo, porque no se sabía que el mundo se le podía dar la vuelta. O sea, que estamos en un tiempo asombroso donde se sigue descubriendo poco a poco todo, ¿no? Sí, es verdad. El descubrimiento, no ya de América, también, por supuesto, pero el dar la vuelta al mundo fue un acontecimiento científico interesantísimo. O sea, la influencia que tuvo en la cultura, el haber dado la vuelta al mundo, pues fue enorme, ¿no? Tuvo una trascendencia enorme. Dejaba de ser ya que sí, ciertamente no se conocía. Sí que se sabía que la Tierra era esférica, ¿no? Desde los tiempos de los griegos, pero no se sabían bien sus dimensiones, y había además que demostrarlo. No solamente era pensarlo, sino demostrarlo. La importancia, fue un gran acontecimiento. La importancia que tuvo esto, comienza su libro con una frase de Pedro de Medina, que después le voy a pedir que nos explique mínimamente quién fue, pero tienes que pedir ya, Elvira. La frase en 1548 es esta, y
y se lee muy rápido. Habemos visto en nuestro tiempo que por la navegación de los españoles ha sido dada la vuelta a todo el universo. Cosa es esta tan grande que después que Dios creó el mundo, nunca tal se hizo ni se pensó ni aun se creyó posible. Y para esto no solo han tenido y tienen esfuerzo y ánimo, pero la industria de saber hacer caminos por el agua donde la naturaleza los creó, guiándose por una tan movible como el cielo y las estrellas. Claro. A mí me parece una frase muy hermosa, ¿no? ¿Quién es este Pedro de Medina que nos cuenta de esta manera tan bonita y tan Ese habemos, poética? antes que te lo responda don Eduardo Bataner, ese habemos es una fórmula que todavía no derivó en hemos, hoy sería incorrecta, en el castellano antiguo del siglo XVI no, pero bueno, que si no va a venir luego Lola Pons a puntualizar sobre todo esto. Sí, Sí, ¿quién era ese Pedro de Medina, Eduardo? Pues era también un cosmógrafo de los muchos que hubo y muy interesantes y que efectivamente hoy son muy desconocidos. Y yo creo que esta frase de Medina pues tiene el interés de que es que se dé la impresión que había causado ese dar la vuelta al mundo. Había muchos cosmógrafos, mucha gente interesante, muchos científicos, muchos físicos, astrónomos, y en el libro pues al final se hace lo que se llama un ultílogo, en el cual pues se da una lista de los científicos de entonces, del tiempo de Felipe II, y bueno, pues claro que está escrita por el propio protagonista, don Diego, y entonces pues todavía tiene que ser corregida por una mano posterior. Es decir, que quién es Pedro de Medina y quién son los otros muchos científicos, algunos de ellos muy sobresalientes, quizá olvidados injustamente, incluso por nosotros, pues están en este ultílogo, que es como algo complementario a la novela. Prólogo, pues ultílogo. ¿Qué cuántas cosas aprendo yo, Dios mío? Has visto tú, pero la última que vamos a aprender es que vamos a recomendar encarecidamente la lectura de Un cosmógrafo en la corte de Felipe II, que es una novela que responde a la curiosidad científica que se pueda tener sin que uno tenga que ser especialista para conocer un poco fue la ciencia en el siglo XVI, y también es una novela llena de sus emociones, sus misterios. El personaje Diego de Granada, creado por Eduardo Bataner, resulta muy interesante, fascinante en todas sus aventuras y es un regalo estupendo para estas fechas. Cosmógrafo, quien escribe, quien dibuja el cosmos. ¡Qué cosa tan bonita! Don Eduardo Bataner, un abrazo muy grande y feliz Navidad. Igualmente, un abrazo a los dos y encantado de este rato de charla que hemos tenido.